El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y por supuesto bienvenidos a este espacio radial del Camino de la Felicidad, una vez más en compañía de este servidor, Juan Pablo Guarín Montoya, que desde este rinconcito de Antioquia, el municipio de Gocorná, realizamos este espacio radial que ya lleva muchísimos años al aire, que viene actualizándose precisamente para poder entrar en estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas, esta posibilidad entonces de estar de alguna manera involucrados con ustedes de nuevas formas. Así que esto ya se viene convirtiendo en un podcast que puede llegar a ustedes a través de muchísimas plataformas de internet y redes sociales. Así que la invitación cordialísima a buscarnos en el Facebook, a buscarnos en YouTube, a buscarnos en iVoox, que también ya tenemos nuestro programa allí. Vamos a ir publicando también episodios o programas anteriores. Todos los programas de este 2021 ya se están montando allí. Para las personas que quieran en cualquier momento tener esta programación a la carta, como les decimos, puedan entrar y escoger cualquiera de los temas que les ha llamado la atención y repetirlo y profundizar, por supuesto, de pronto en alguno de ellos. También es claro que, y lo hemos dicho de muchas maneras, esto no son palabras definitivas. Aquí lo que buscamos, al contrario, es generar dudas en nuestra gente para que sean ellos mismos los que saquen sus propias conclusiones luego de hacer sus reflexiones. Lo que buscamos precisamente es eso, que reflexionemos, no generar verdades absolutas o respuestas concretas, sino al contrario, generar dudas para que esas dudas nos permitan entrar en certezas personales, que al final es lo que tenemos que ir encontrando. Hoy un saludo muy cordial y especial a esas personas que vuelven y se unen, que nos han encontrado por casualidad también en nuestras redes o que pasando, por la autopista han encendido su dial y han encontrado esta frecuencia. En fin, todas las personas que de una u otra manera, por lo que sea, les está llegando este audio, los invitamos cordialmente a quedarse allí y por supuesto a seguirnos escuchando y a seguir buscando mucho más de este camino de la felicidad que realizamos diariamente. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la mente. Creo que es el principio de todo, ¿no? A veces se nos olvida que la mente es la que crea todo. Nosotros tenemos un diálogo interno constante. Hay una persona con la que hablas constantemente y es contigo mismo. Y a veces ese diálogo ese diálogo interno, no es lo suficientemente claro, no es lo suficientemente fuerte. Y por ende empiezan a haber en nuestro interior creencias contradictorias, pensamientos contradictorios, y eso implica obviamente que la mente no sea capaz de enfocarse y por lo mismo los resultados externos tampoco sean los que queremos, porque recordemos que todo empieza desde el interior hacia el exterior. Así que nuestros problemas son internos y al igual que la solución cambian es con el diálogo interno, más que lo externo cambia posterior al diálogo interno. Por ahí hay un gran maestro que habla de que hablamos con nosotros mismos todo el tiempo y que nuestras células escuchan. Un poco lo expresa él de esa manera. Y es, cómo
tenemos que ser muy conscientes de cómo hablamos con nuestro cuerpo, con nuestro interior, porque estamos generando constantemente creencias a ese cuerpo y a esa vida. Entonces, de alguna manera nuestra realidad refleja nuestros pensamientos. Ten por seguro que si aprendes a hablar contigo mismo, los resultados van a ser extraordinarios. ¿Por qué? Porque nuestras creencias también son poderosas, porque lo que tú crees, así finalmente va siendo. Eso de que el verbo se hizo carne tiene que ver con eso. La palabra se hizo carne tiene que ver con eso. Cómo tus pensamientos, que luego se convierten en tus palabras, van transformándolo todo. Por eso, bueno, hay una práctica muy bonita que se realiza sobre todo en las mañanas. Bueno, en cualquier momento del día se puede hacer, pero sobre todo en las mañanas, cuando estás fresquito, cuando nadie te interrumpe, empiezas a hablar de ciertas máximas, de ciertas frases poderosas o de ciertas afirmaciones, lo llaman algunos expertos, y es esas afirmaciones que vas acuñando, que vas escribiendo y que te vas diciendo a ti mismo. Hay muchas ideas de afirmaciones, pero tienes que crear tus propias afirmaciones. Tienes que crear tu propio diálogo interior y puedes empezar por ahí. Si es tan difícil de pronto generar pensamientos, porque como si estamos en meditación, por ejemplo, los pensamientos van a ir y venir, van a estar constantemente apareciendo, nos van a ir desconcentrando, pues es importante o es una buena herramienta empezar con ciertas afirmaciones ya preelaboradas. Puede ser que en cualquier momento te sientes y empieces a acuñar frases de positivismo, frases de realización, frases de lo que quieres ser o de lo que eres, porque hay que también tener en cuenta que esas afirmaciones hay que ponerlas en presente, como si ya se estuvieran dando, se estuvieran realizando. Entonces, pues es importante y es una buena estrategia también. Entonces, ¿cómo llenarte de buenas afirmaciones? ¿Cómo llenarte de buenas frases que te ayuden precisamente a programar un poco tu mente? Porque tu mente subconsciente no se rige por la lógica, y eso es algo que también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque tu mente subconsciente es la mente de los sentimientos, responde a esas palabras poderosas y de alguna manera solo vive en el presente. Por eso si no la dominas, si no dominas tu mente te va a dominar a ti. ¿Qué quiero que hablemos hoy entonces? Un poco de 5 reglas básicas para reprogramar nuestra mente, para tratar de cambiar esos enfoques de nuestra mente. Lo primero es decirles que la mente no puede tener creencias ni pensamientos contradictorios, lo decíamos hace un rato. Es decir, no puedes confundir a tu mente. Debes ser demasiado claro con tu mente, debes decirle a tu mente lo que quieres con palabras muy específicas. Y empieza a escoger creencias y pensamientos que funcionen para ti, que funcionen para tu vida, que funcionen para tu propósito de vida, que funcionen para tus sueños de vida. Escoge creencias y pensamientos efectivamente que sean funcionales. Es necesario hablar de lo que queremos en tiempo presente. No es yo quisiera, no, es yo soy consciente y estoy seguro que en este momento se está dando esto y esto y esto. En este momento estoy viviendo esto y esto y esto, cual si fuera en presente. Si le dices a tu mente que quieres algo, comienzas a quererlo y empiezas a encontrar oportunidades y empiezan a aparecer un montón, digamos, de situaciones que parecen casualidades, pero que no son casualidades, son causalidades. No estamos en un mundo de casualidades, estamos en un mundo de causalidades. Tú empiezas a causar ese efecto cuando empiezas a pensarlo y empiezan a aparecer diferentes formas a través de las cuales empiezas a encontrar esa realización. ¿Qué sé yo? Una persona que te habló de X tema, una persona experta en X tema, un libro, un artículo, no sé, un montón de cosas empiezan a aparecer en tu vida que tú dices, pero qué casualidad, yo estaba hablando de esto, de lo otro, y mira cómo apareció esto. Es un poco que comienzas a quererlo. No es casualidad, por ejemplo, que tú pienses en algún carro, incluso en algún tipo de carro porque te gusta ese carro, porque dices, uy, qué rico tener ese carro, y no es gratuito que empieces a verlo por doquier, empiezas a caminar o a andar o vas a una autopista o en fin, y en cualquier lado empiezas a ver ese carro del que tanto te has antojado, el que tanto te ha gustado, empiezas a verlo en todo lado, empiezas a
hacerte consciente de eso. Y no es que antes no hayan estado esos carros, es que eres consciente y empiezas a mirar aquello que te programas un poco. Entonces es bien interesante. Entonces, ojo, empiezas a querer aquello en lo que piensas. Así que si aún no has conseguido lo que deseas, si aún llevas tiempo quizá haciendo esto y nada de resultados, hay que empezar a revisar qué tipo de pensamientos contradictorios podemos tener. Porque hay veces que tenemos eso, no nos damos cuenta que estamos afectándonos porque no estamos siendo claros en nuestros deseos, porque no estamos siendo claros en nuestros anhelos, porque no estamos siendo claros en nuestros propósitos, no estamos siendo claros en aquello que queremos. Entonces, muy importante, la mente no puede tener creencias ni pensamientos contradictorios. Otra de las reglas es que tu mente quiere quedarse en lo familiar. Ya de esto quizá en algún otro programa lo habíamos hablado, pero no se enfrenta a lo desconocido, no quiere enfrentarse a lo desconocido. La mente se resiste a lo desconocido. La mente también funciona como nosotros nos resistimos a los cambios. Recordemos que pues los cambios, todo cambio es traumático, todos nos resistimos a los cambios porque nos da miedo lo desconocido, porque nos gusta más la comodidad de lo conocido, porque nos gusta más la zona de confort, allí donde ya nos sentimos bien, independiente de que esa zona de confort sea buena, regular o mala, porque sigue siendo una zona de confort. Hay gente que su zona de confort, pues efectivamente viven mal, viven en la ruina, viven de X, Y, Z manera. No estoy juzgando, estoy diciendo tienes una zona de confort, independiente de en qué punto esté esa zona de confort. En unos casos una zona de confort muy baja, en otros casos una zona de confort muy media, en otros casos una zona de confort muy alta, pero finalmente estás en una zona de confort. Y la mente evita salir de esa zona de confort. Y eso es importante que lo entendamos, porque evita precisamente salir de allí. Nuestra mente quiere quedarse en lo conocido. En términos evolutivos, por decirlo así, lo nuevo podría ser peligroso. Así de sencillo, o sea, es un poco también como crecimos, ¿no? Por ahí hay una película infantil muy bonita, yo la recomiendo mucho, que se llama Los Croods, creo que se pronuncia así, que efectivamente habla de eso, del miedo a lo nuevo. Todo lo nuevo es malo, todo lo divertido es malo, todo lo... sí, y entonces viven encerrados, es como una especie de una familia cavernícola, y viven encerrados en su caverna, viven encerrados en su cueva, de allí no salen. Y si salen a cazar y sienten que es peligroso, y efectivamente se vuelve peligroso, pero ellos vuelven a su cueva y se mantienen allí. Y una de ellas, una de las niñas, una de las hijas de esta familia, trata de salir, le da menos miedo, pero empiezan a frenarla, todos los miembros de su familia empiezan a frenarla. Y ella misma en ciertos momentos siente que sí, que puede ser peligroso, pero tiene esas ansias, tiene ese deseo, tiene esa curiosidad por salir. Traigo esta colación, ¿por qué? Porque nosotros venimos con un instinto de protección. Nosotros venimos con un instinto de protección que seguramente hace millones de años se nos fue formando, cuando quizá no teníamos pues las capacidades que tenemos hoy, ni las capacidades mentales, ni las capacidades evolutivas, y efectivamente sentíamos que había muchos peligros alrededor nuestro, porque vivíamos quizá, me hablo del ser humano, de la raza humana, a la intemperie y demás. Entonces se fue creando todo un instinto de protección. Ese instinto de protección todavía está allí, ese arraigo, esos genes de instinto de protección están allí, y por eso nos da miedo lo nuevo, nos gusta lo conocido, lo seguro, la cueva en la que vivimos, la caverna en la que vivimos. A veces así estemos en medio de la oscuridad, así sepamos que saliendo hay más luz, nos da miedo salir, tenemos miedo a eso. Y eso pues nos afecta porque nos vamos quedando a una cantidad de cosas amarrados allá, anclados, ¿sí? A una cantidad de creencias, a una cantidad de pensamientos, a una cantidad de ilógicas, pero que para nosotros va teniendo una, obviamente, zona de confort, una zona de familiaridad, ¿sí? Entonces, es bien interesante, porque tu mente no quiere salir a lo desconocido. Y si bien es cierto que tu mente prefiere lo conocido, puedes empezar a probar un poco de lo desconocido. Entonces, eso es importante, empieza a buscar un poco lo desconocido y olvídate de la autocrítica, ¿listo? ¿Por qué? Porque al principio todo lo nuevo
todo lo que es desconocido es doloroso, es difícil, ¿sí? Y si lo haces permanentemente, lo refuerzas diciendo que te gusta, pues sencillamente va a empezar a sentirse esa mente, a entrar en una nueva zona de comodidad, y eso es muy importante. Entonces vas saliendo de la zona de confort que tienes hoy a través de entrar en nuevos pensamientos, en nuevas formas de ver la vida. Al principio va a ser doloroso, difícil, hay momentos en que no lo vas a creer y tu mente te va a pedir devolverte, pero tú tienes que insistir en avanzar, y lo refuerzas con pensamientos de que esto me gusta, casi que sintiendo que te gusta lo nuevo, sintiendo que te gusta eso. Como crear cualquier hábito, siempre va a generar conflicto. Como aprender a levantarse temprano, como te dio conflicto cuando eras niño y no querías aprender a cepillarte incluso los dientes, a veces hasta bañarte. Eso es lo que sucede igual. A todos nos da miedo lo nuevo, lo desconocido. Pero una vez que lo aprendemos, pues envuelve nuestra nueva zona de confort y se hace lo más natural del mundo, se hace lo más común, se hace una rutina diaria. Entonces lo mismo pasa con los pensamientos. Vivimos enfrascados en una cantidad de pensamientos por lo que sea. Por recuerdos del pasado, por qué sé yo, por algún tipo de trauma, por lo que sea. No quiero entrar en esos detalles. Solamente quiero decir es que por lo que sea estás anclado, estás supeditado a una cantidad y a una X cantidad de pensamientos, de alguna manera, que son un poco de freno, ¿no? Un poco freno de mano para tu vida. Tienes que empezar a sacarte un poco de allí y a empezar a evolucionar hacia lo desconocido, hacia pensamientos un poco más liberadores, más positivos, y dejar entonces, si tus pensamientos y tus acciones del hoy o del ayer te traen donde estás hoy, pues tienes que pensar muy bien efectivamente qué estás haciendo hoy para los resultados del mañana. Es bien importante empezar a enfrascarnos un poco en el presente, dejar de vivir en el ayer y empezar a vivir en el hoy para poder empezar también o aspirar a una vida un poco mejor. En otro caso, otra de las reglas es que tú creas tus creencias y después tus creencias te crean a ti. Esto es muy importante. Ahí volvemos a lo mismo que decíamos hace un rato. La palabra se hace carne. El pensamiento tiene fuerza. La palabra tiene fuerza. Se hace carne. Entonces tú creas las creencias y luego esas creencias te crean a ti. Nosotros creamos nuestras creencias, aunque no lo creamos así, aunque pensemos que no es así. Nosotros somos los que creamos las creencias, ¿sí? ¿Cuándo las creamos? Cuando somos niños. Nos las van inyectando, nos las van poniendo. Eso se llama, de alguna forma, eso suena muy feo, pero realmente es adoctrinamiento. Y está bien, en cierta medida, eso hace parte del proceso de convivir en sociedad. Eso no está malo. Pero hay muchas de esas creencias que son limitantes. Hay muchas de esas creencias que nos afectan en la forma en que vemos la vida. Cuando se vuelven limitadoras es cuando tenemos que ser conscientes que si nosotros las creamos, pues las podemos empezar a cambiar. Cuando entiendes que tú creas tus creencias, pues simplemente puedes cambiarlas. Y ahí sí, no importa lo que tú digas, tu mente lo cree. Tal cual, si tú le dices algo a tu mente lo cree. Si tú dices que tu vida es un desastre, tu mente lo cree. Si tú dices que tu relación es un desastre, tu mente lo cree. Si tú dices que eres desordenado, tu mente lo cree. Si tú dices que tienes un cuerpo feo, tu mente lo cree. Si tú dices que no eres bueno en X cosa, tu mente lo cree. Es decir, todo lo que le digas a tu mente lo va a creer. Por eso, ¿qué necesidad de estarnos castigando? ¿Qué necesidad de estarnos aporreando todos los días con nuestros pensamientos negativos? ¿Por qué no mejor decirle a la mente, hombre, yo soy una persona exitosa? ¿Qué diferencia hay? Que tu mente también lo va a creer y que te vas a sentir mejor. Mis relaciones son perfectas, amorosas, en fin, empiezas a cambiar eso, porque a toda hora estás con cara de triste, con cara de amargado, con cara de aburrido, porque es que esto, porque es que lo otro, porque es que me hicieron, porque es que lo de más allá, y empiezas a sufrir por todo en la vida. Y no entiendes que con un solo cambio de pensamiento, tu vida también puede cambiar. Con solo un giro. Gira lo que estás pensando. Date cuenta cuando estés triste, cuando estés en esos momentos de aburrimiento, de tensión, de lo que sea. Piensa un poco
qué estás pensando. Hazte un poco consciente de tus pensamientos y date cuenta que son tus pensamientos los que te están generando esa sensación. E inmediatamente despierta, cambia el chip y enciende la luz de alguna manera. Es decir, cambia tu diálogo interior, cámbialo, ¿sí? Todas las creencias se convierten en autoprofecías. Entonces, cuando sabes dialogar contigo de forma espectacular, pues vas a tener resultados espectaculares. Se llama el efecto Pigmaleón, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Por un experimento, se le llama así por un experimento que hubo, y era unos niños en una escuela a los cuales se les empezó a decir, los padres de estos niños y a estos niños escogieron un grupo de niños al azar, no estamos hablando de nada especial, sino al azar. Entonces escogieron, y era un grupo homogéneo de niños, y al azar escogieron unos cuantos para empezar a decirle al niño y a los papás de los niños que ellos tenían un coeficiente intelectual superior, ¿sí? Y se dieron cuenta con el pasar de los días que esos niños empezaron efectivamente a sacar mejores calificaciones, a ser más, digamos, más sobresalientes y todo lo demás, pero en realidad no había pasado nada. Lo único que habían hecho era que le habían metido la creencia de que eran mejores. Le habían metido la creencia de que tenían un coeficiente intelectual superior. Lo que crees, lo que te dices, te lo crees. Tú creas las creencias, así de sencillo. Entonces, a eso le llaman el efecto Pigmaleón, precisamente por ese experimento. Entonces, si tenemos estas evidencias, ¿por qué no cambiamos nuestro diálogo también? Si nosotros podemos cambiar nuestras propias creencias, ¿por qué no lo hacemos? Rápidamente, y para culminar, digamos que tus pensamientos y tus ideas programan un mapa que vas a seguir durante toda la vida. Por eso es muy importante qué le dices a tus hijos también, y eso en educación también es importante. Creo que tendremos que, digamos, profundizar en esto, quizá en otro programa, en otro podcast, en otro espacio, porque me parece que vale la pena profundizar. Pero, ¿qué le dices a tus hijos y cómo programas la mente de tus hijos? No puedes seguir heredando conflictos, no puedes seguir heredando insuficiencias, no puedes seguir heredando una cantidad de cosas de baja autoestima en tus hijos. Tienes que empezar a cambiar eso, ¿sí? A cambiar eso. Entonces, pues me voy a quedar cortico hoy de tiempo, pero bueno, de esta manera vamos culminando. Creo que con esto es suficiente, pero lo importante aquí es que entiendas que tienes un poder especial dentro de ti para cambiar tu mente, para cambiar tus pensamientos, y esos pensamientos cambian tus creencias y esas creencias cambian tu realidad. Date cuenta de eso y simplemente es cambiar el pensamiento que te permita entrar en una nueva dinámica de sentimiento, de sentirte bien, de sentirte cómodo, en nuevas actitudes, en nuevas sensaciones más agradables que las que has tenido hasta el momento. Yo sé que es difícil, como les decía un rato, porque todo cambio genera trauma, pero por supuesto que es posible, por supuesto que se puede lograr. Muchas gracias pues por estar con nosotros, gracias a nuestros seguidores. Ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook como El Camino de la Felicidad, en YouTube simplemente buscan El Camino de la Felicidad programa radial, en iVoox también nos encuentran como El Camino de la Felicidad. En fin, muchas formas de seguirnos, muchas plataformas para seguirnos. Muchísimas gracias por eso y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.